la función poética del lenguaje se caracteriza primaria y esencialmente por el hecho de que el mensaje crea imaginariamente su propia realidad. Es decir, el autor, a través de un proceso racional e intencionado, usa un lenguaje que tiene significancia por sí misma, sin necesidad de referirse a elementos extralingüísticos. Mientras que en el lenguaje usual el acto del habla siempre depende de elementos extraverbales, en el lenguaje literario o poético es posible que el lenguaje tenga valor estético por sí mismo, sin necesidad de referirse a un elemento externo. Como dice Galvano de la Volpe, el lenguaje literario es semánticamente autónomo porque tiene poder suficiente para organizar y estructurar mundos expresivos enteros. Es importante recordar que aunque el lenguaje literario es autónomo, no puede desprenderse de la realidad material. Es decir, la ficción literaria siempre está respaldada por la realidad empírica. Pero el lenguaje no se refiere directamente a ese mundo, sino que crea una realidad nueva que mantiene siempre una relación con la realidad objetiva. El lenguaje literario se caracteriza también por ser profundamente connotativo. Es decir, que en él la configuración representativa del signo verbal no se agota en un contenido intelectual, va más allá. Palabras como celos, muerte, esclavo, libertad tienen un núcleo informativo saturado de connotaciones. Este lenguaje connotativo se opone al denotativo, en el cual la configuración representativa del signo lingüístico es de naturaleza exclusiva o predominantemente intelectual o lógica, como puede ser el lenguaje usado en las ciencias naturales, en el derecho o en la filosofía. No obstante, el lenguaje connotativo no es único del lenguaje literario, ya que también se da, por ejemplo, en el lenguaje coloquial o en el discurso político. Este lenguaje connotativo, por lo tanto, manifiesta una plurisignificación en dos planos: un plano vertical o diacrónico y un plano horizontal o sincrónico. En el plano vertical, la multisignificación se adhiere a la vida histórica de las palabras. Un ejemplo de esta multisignificación en el plano diacrónico puede verse en estos versos de Baudelaire. Valladera de huesos, manceba irresistible, di a esos danzantes que se fingen ofuscados, galanes, pese al arte de polvos y carmines, oléis todos a muerte. Este es un fragmento de Las flores del mal de Baudelaire, en el que evoca ante un esqueleto el destino cruel de la humanidad, la muerte. La palabra manceba, en el original francés gouche, tiene el significado de moza o muchacha. Sin embargo, Baudelaire conocía la atribución semántica diacrónica de esta palabra, en el que gouche era la cortesana que seguía a los ejércitos, y en la visión del poeta, la muerte es también la manceba, la cortesana que sigue al gran ejército universal, y sus besos son positivamente irresistibles. La plurisignificación del lenguaje literario puede realizarse tanto en una parcela como en la totalidad de una composición, pero la multisignificación puede extenderse a la totalidad de la obra, que es lo que ocurre en las obras literarias valiosas. En palabras de Ronald Barthes, la estructura simbólica a la que pertenecen las obras literarias es por su estructura una lengua plural, cuyo código está constituido de tal modo que cualquier palabra, cualquier obra, por él engendrada, posee significados múltiples. El fundamento de la originalidad de las grandes obras de la literatura universal reside en el lenguaje literario, sumado evidentemente a la genialidad del autor. Esas obras han pasado por el estudio de múltiples intérpretes a lo largo de la historia y aún hoy día siguen esperando a ser analizadas por aquellos que quieran y sobre todo que puedan descubrir nuevos significados de la obra.